Buenos días, un gusto saludarlo. Igualmente, bueno, pues en este contexto de cosas, ¿han tenido ustedes acceso a alguna información adicional o están haciendo el recuento de lo que ya en este momento se conoce del caso Odebrecht? Mira, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a que cancele todas las concesiones y contratos con Odebrecht. Esta empresa brasileña llega justamente en el periodo de Felipe Calderón. En el punto de acuerdo señalamos que desde el 2009 se tienen claras evidencias de sobornos, de mal uso de la fuerza, más bien dicho, no tanto de la fuerza, sino de tráfico de influencias, y presentamos en el punto de acuerdo una serie de contratos que suman casi 5,000 millones de pesos. Tenemos el contrato de la refinería de Minatitlán, Veracruz, con 289 millones de dólares. En la refinería de Tula, de 1,055 millones de dólares. La refinería de Salamanca, de 85 millones de dólares. En el gasoducto de Los Ramones, de la segunda etapa, 1,200 millones de dólares. El gasoducto transfronterizo que tal México-Guatemala son 800 millones de dólares. Y una planta, un complejo de etileno 21, de 2,500 millones de dólares. Esto nada más en Pemex, pero también en diferentes estados de la República, como Veracruz, Guanajuato. También los gobiernos estatales firmaron contratos con esta empresa. Ayer nos enteramos que en Michoacán, desde el 2006, justo cuando entra Felipe Calderón, llega este empresario brasileño y también entra como ejecutor de obra en la construcción de una presa, J. Mujica. ¿Cuál es el modus operandi? Ellos llegan y consiguen. Uy, ellos llegan y se cortó la comunicación. Vamos a regresar con Rocío Nale en un momento más. Esperemos, es que está en carretera, ¿sabe? La llamada se pudo establecer a través de la vía telefónica celular y estaba en un trayecto carretero y me temo que algo se nos atravesó para efectos prácticos, así que espero volver a retomar la llamada de Rocío Nale porque nos está dando información adicional muy importante, además de confirmar que efectivamente Morena está pidiendo que se cancelen los contratos, las concesiones que se le han otorgado a estos empresarios de Odebrecht. Regresamos, Rocío Nale, contigo en esta conversación. Ya volvemos a escucharte. Te quedaste en la parte donde estabas narrando de lo que se han enterado, de las nuevas informaciones que tuvieron en las últimas horas. Sí, ayer nos enteramos que desde el 2006 en Michoacán llegó esta empresa brasileña justo cuando entra Felipe Calderón y entra como contratista a hacer una obra en la presa J. Mujica. El modus operandi de estos brasileños es que cotizaban una obra a un monto, a 100 millones o a 200 millones. Una vez que iniciaban la obra, a la mitad, pedían ampliación de obra. En todos los contratos, en todos. Cotizaban a un monto y a la mitad pedían ampliaciones y las obras venían saliendo al doble. Esto solamente se puede lograr pues con la ayuda de los funcionarios públicos. En el caso concreto de todos los contratos de Pemex, pues está claramente ahí Jordi Herrera, que era el brazo derecho de Felipe Calderón, y el propio Felipe Calderón firma un contrato de gas, bueno, no lo firma, es testigo junto con Lula da Silva en diciembre del 2009 en Cancún, son testigos en la firma del convenio entre Pemex Gas y una filial de Odebrecht que se llama Braskem. Todo esto es un escándalo. Ya esta empresa que en abierto en Brasil ya quedó claro y con evidencia de que
pues son una corruptela. Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil ya tienen vetado esta empresa, ya cancelaron contratos que tenían con esto, pero donde más hicieron negocios, donde más dinero sacaron fue de México. Nosotros estamos pidiendo que el gobierno de Peña Nieto cancele inmediatamente las concesiones, meta a revisión todo esto, porque a finales de julio va a salir en Brasil los nombres a quienes dieron el soborno, Marcelo Odebrecht, a principales o altos funcionarios de México. Y habla de estos sobornos exactamente del 2009 al 2012, que es el periodo de Felipe Calderón. Por eso Morena, desde el día de ayer, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, estamos pidiendo que se cancele esto, porque no puede ser nada más un maquillaje, que hacen leyes anticorrupción, que se abren oficinas de anticorrupción y pues no se va al fondo. Varias cosas, Rocío, dejas aquí abiertas. Déjame detener un momento. Por lo pronto, déjame precisar, o bueno, que nos ayudes a precisar. Dices, a finales de abril se van a dar a conocer los nombres de quienes recibieron sobornos. Esto como parte del proceso que los propios de Odebrecht están alimentando. Hay posibilidades de tener un tratamiento judicial un poco más benévolo si colaboran con las autoridades judiciales. Ahí es en donde puede ser que efectivamente Odebrecht y sus ejecutivos pues suelten más la sopa de la que ya han soltado, en pocas palabras. Así es, en Brasil ya este empresario ya dio una lista de nombres. El proceso que llevan en Brasil mandata que será a finales de abril cuando dé a conocer el gobierno de aquel país los nombres de todos los funcionarios. Y en ellos, bueno, está claramente la evidencia de que son 10.5 millones de dólares tentativamente que se dieron aquí en México. Y digo tentativamente porque por el monto, pues es claro que es más, conociendo cómo en el gobierno de Felipe Calderón hubo la discrecionalidad, sobre todo en Pemex. Sobre todo en Pemex. Esta parte, Rocío Nale, que menciona sobre Felipe Calderón y Lula da Silva, bueno, aquí yo no había visto ese dato que estás presentando públicamente, que hayan participado como testigos Lula da Silva y Felipe Calderón en la firma de un contrato con Pemex Gas. Sí, Pemex Gas lanza una subasta de gas etano y en una forma muy extraña, Pemex Petroquímica no participa en esa subasta cuando es el principal proveedor, bueno, no proveedor, sino el principal competidor, usuario actor de gas etano. Uh-huh. Y sin embargo, esa subasta se la dan a este brasileño y en diciembre del 2009 en Cancún, como testigos de honor ante la firma de Marcelo Odebrecht, Jordi Herrera, viene Lula da Silva y Felipe Calderón. Esto fue en diciembre del 2009 y se registró el contrato en febrero del 2010. Pues esto que dices es sumamente importante, Rocío Nale, entre otras cosas porque estoy segura pudiste revisar, como todos nosotros, la investigación que presentó hace algunas semanas Raúl Olmos y Daniel Izárraga, dos colegas periodistas que actualmente participan en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ellos dieron a conocer información, le llamaron la conexión, si no me equivoco, la conexión Odebrecht, Los Pinos en tiempos de Felipe Calderón, y ahí mostraban cómo un correo electrónico que forma parte de la investigación brasileña, que el juez que lleva los casos de Odebrecht en Brasil está identificando como un elemento importante para sus imputaciones hacia los ejecutivos de Odebrecht, la existencia de ese correo electrónico en donde miembros o ejecutivos de la empresa brasileña pues estaban empujando o realizando gestiones para una reunión entre Felipe Calderón y el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y que eso se entendía o se entiende como una especie de elemento de información de cómo Lula participaba para empujar
a Odebrecht en su consecución en la consecución de contratos, en este caso con Pemex. El propio Felipe Calderón, por escrito, responde a los periodistas Lizárraga y Olmos sobre este punto en particular, pero bueno, ese es un ángulo importantísimo que hay que seguir de cerca. Estamos obligados a seguir de cerca la relación Lula da Silva, Felipe Calderón. Ahora dices, hubo una presencia testimonial de ambos presidentes con un contrato para Odebrecht en México, lo cual ya agiganta, digamos, la obligación de atender este tema. Bueno, mira, te comento que yo desde el 2010 solicité copia del contrato de gas etano que Pemex le va a proporcionar por 20 años a precio preferencial a Braskem, que es una filial de Odebrecht. Tardé casi 3 años para que el IFAI pudiera obligar a que me entregaran una copia de ese contrato. En esos 3 años, Braskem, que es la filial de Odebrecht, se amparó, y en los diferentes amparos ellos mismos mencionan que es muy importante esta inversión y sobre esta visita que hicieron en Cancún. Ellos mismos. Entonces, los documentos, pues bueno, yo los tengo porque fue casi 3 años en que estuvimos con el IFAI pidiendo la documentación del contrato, que al final nos la entregaron con la fórmula de gas reservada, pero sí nos lo entregaron. Entonces, eso es público en la página del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Uh-huh. Yo tengo ahí el contrato para que sea un acceso público. ¿Qué pista, Rocío? ¿Qué asunto tan importante? ¿A quién le tocaría en México, además de ustedes como legisladores que están exigiendo que se cancelen los contratos en México de Odebrecht por más de $5,000 millones? ¿A quién la le toca? PGR. La PGR, ¿A la PGR tiene que intervenir en esto. ¿Qué piden en específico? ¿Que se abra una investigación de qué calibre? ¿Cómo lo harían? ¿Qué piden? Sí, tienen que investigar. Tienen que entrar autoridades competentes y tienen que cancelar sobre todo las concesiones y los contratos. ¿Qué te dice Rocío Nale? Déjame regresar al punto de la investigación de Raúl Olmos y de Daniel Lizárraga en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué te dice este correo electrónico? Es decir, en Brasil hay un juez bárbaro que es Sergio Moro, que ha abierto lavallato y que ha sacudido a Brasil de lado a lado. Bueno, está dándole una importancia a este correo electrónico que en México no se le está dando. Es decir, para efectos de la investigación judicial, un juez y una investigación judicial dice, sí, es importante este tipo de comunicaciones, y aquí parece que no está pasando nada en la PGR, aunque el procurador fue a Brasilia y se reunió con los fiscales y procuradores de la región que fueron convocados precisamente por la Fiscalía General de Brasil para, supongo yo, coordinar algún tipo de investigación conjunta, porque esto es multinacional, es decir, Odebrecht rompió fronteras. Aunque fue el procurador Raúl Cervantes a Brasil, por lo menos no tenemos noticia públicamente hablando de que haya realmente grandes cosas de investigación desde México, a pesar de que tuvo que estar presente en esa reunión de procuradores. Sí, por eso estoy pidiendo que la PGR intervenga, y como él ya fue a Brasil, nos tiene que informar sobre la investigación del caso. No, yo soy una persona que he tenido años con seguimiento desde que ellos llegaron, porque este complejo que hicieron los brasileños se llama Etileno 21, está ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, enfrente de los complejos de Pemex, de Cangrejera, de Pajaritos y del Morelos. Uh-huh. Al entregar este contrato, los complejos de Pemex se quedaron sin materia prima. Están ahorita al 10, al 20% porque no tienen materia prima, porque se les dio toda la materia prima a los brasileños. Entonces imagínate el daño patrimonial tan grande de una decisión de negocios absurda, pero con vicios de corrupción, con vicios de corruptela,
y no es algo que ellos no sabían o no estaban informados, porque los técnicos y profesionistas, el ingeniero José Daniel de la Cruz Chung y una servidora, pusimos la denuncia en la PGR en el 2010. Desde entonces dijimos, lo que ustedes están haciendo se llama lumping, porque le están entregando el gas etano a precio preferencial a los brasileños. ¿Qué quiere decir precio preferencial? El gas etano se lo están vendiendo más barato, Pemex Gas, más barato a Odebrecht que lo que se lo vendía a Pemex Petroquímica. Entonces ya te imaginarás el tamaño de la corrupción. Indudablemente. Rocío Nale, ¿tuviste oportunidad de revisar las respuestas que el expresidente de México, Felipe Calderón, le dio a los periodistas Lizárraga y Olmos con esta investigación sobre el Lavallato y la conexión Brasil-Pemex-Odebrecht, México? Bueno, yo no he tenido tiempo de leer lo que él haya comentado, pero de que estaba enterado, claro que estaba enterado, si él estuvo en Cancún con Lula. Claro que está enterado porque los profesionistas de petroquímica de Pemex lo denunciamos en abierto. Claro que está enterado porque se le hicieron múltiples manifestaciones, se les dijo lo que iba a pasar porque no hay suficiente gas etano en el país para abastecer a los brasileños y abastecer a los complejos, y lo hicieron a costa de la propia infraestructura y producción nacional. Hoy ya está el complejo trabajando, el complejo de los brasileños, que dicho de paso, dijeron que iban a traer inversiones, y Bancomex, Banobras, creo que hasta Banjército, terminó financiando un complejo brasileño. Es una corrupción tremenda. Dijiste, Rocío Nale, hace un momento que el modus operandi o parte del modus operandi identificado en Odebrecht era que, o es que logran licitaciones, logran contratos millonarios y que una vez que los logran en un corto tiempo, en todos los casos, piden ampliación de obras o ampliación de concesiones o ampliación de los elementos que ya echados a andar no pueden frenar las autoridades, presuntamente. Así es. Este en modus todos opera los contratos, en todos los contratos. Iniciaban, y a la mitad del contrato decían se nos aumentó los costos, se nos encarecieron los productos, en todos. Y en todos terminaba el gobierno cediendo y entregándole más. Este tema me lleva obligadamente a preguntarte, Rocío Nale, sobre otra gran empresa, en este caso española. El abogado Paulo Díez Gargari de Infraiber ha sido insistente en denunciar un conjunto de prácticas de esta naturaleza. Tú misma como legisladora has presentado algunos puntos de acuerdo y has estado también en el tema OHL. ¿Qué tanta distancia hay entre Odebrecht y OHL si nos ponemos a hablar de los modus operandi? Era lo mismo que el gobierno panista de Felipe Calderón y también el de Peña Nieto han estado con esa dinámica, por no decirlo de otra manera, operando, y nos dicen que no hay dinero para unas refinerías, que no hay dinero para inversión, pero sí hay dinero para todo este tipo de corrupción, para este tipo de empresas extranjeras que se vienen a enquistar aquí y que nos quieren disfrazar como inversiones cuando realmente pues son fraudes. Rocío Nale, pues dejas aquí puesto este tema bomba que por supuesto debería el Congreso tomar con mayor amplitud y seriedad. Yo creo que no hay muchos legisladores como tú que estén insistiendo en el tema Odebrecht. Pues bueno, nada más Morena es el que ha puesto el punto en la I, porque efectivamente el PAN, pues hay muchos funcionarios del PAN involucrados en esto, y el PRI, pues también, porque Peña Nieto continuó con los contratos, sobre todo Emilio Lozoya, quien lo tenemos denunciado como para juicio político, por lo mismo, por estos y otros contratos. Es la misma dinámica con la que han estado actuando los funcionarios tanto de Peña Nieto como de Felipe Calderón.
Pues Rocío Nale, te agradezco muchísimo que nos tomes esta llamada telefónica y te pido, si no tienes inconveniente, que nos mantengamos en comunicación porque evidentemente, como lo has dicho, vienen días importantes para el caso de Brecht. Ya está siendo un tema fundamental para varios países de la región, para 13 países de la región. Hay 2 africanos, si no me equivoco, pero el resto es la Así región de es. América Latina. Tenemos a 2 africanos y al resto de América Latina. Y bueno, gobiernos sacudidos, investigaciones que están rozando y tocando a funcionarios del más alto nivel. Está el caso de Toledo, expresidente de Perú. Está el caso, por supuesto, de Lula en Brasil. Está lo que ha ocurrido en Colombia de un presidente que reconoce que dinero de Odebrecht llegó a su campaña y que pide disculpas. Está el mundo sacudido y México como si no pasara nada con el tema Odebrecht, casi. Así es. Entonces, Así es, y pues en Morena estamos insistiendo porque este es el mal que nos aqueja a los mexicanos, es la corrupción, y aquí es una clara evidencia de cómo ha estado operando los últimos sexenios los presidentes de la República y los principales funcionarios. Y estoy a la orden, Carmen, con muchísimo gusto. te lo aprecio muchísimo, Rocío Nale, te aprecio que estés aquí y que podamos seguir conversando. Buenos días y hasta la próxima.